Funciones multiplicativas. Definición. Sea f una función aritmética, decimos que f es multiplicativa si cumple la condición siguiente. Para todos mn números enteros, primos relativos, es decir, máximo común divisor de m y n igual a 1, se cumple que f de m por n es igual a f de m por f de n. Vamos a hacer un par de observaciones sobre esta definición. La primera observación establece lo siguiente. Si f es una función aritmética no nula y multiplicativa, entonces f de 1 siempre va a ser 1. En efecto, podemos calcular f de 1 como f de 1 por 1, y como 1 es primo relativo con sí mismo, entonces esto es f de 1 por f de 1, f de 1 cuadrado, de donde tenemos dos posibilidades para que esto sea cierto, que f de 1 sea 0 o bien que f de 1 sea 1. Ahora, la primera posibilidad se descarta, ya que si tuviésemos que f de 1 es igual a 0, entonces tendríamos que para todo n, número natural, f de n es f de n por 1. Como n es primo relativo con 1, esto sería f de n por f de 1. Pero si f de 1 es 0, tendríamos que este producto es 0, de modo que f de n es igual a 0 para todo n. F de n es 0 para todo n, número natural, lo cual es contrario a esta hipótesis que dice que f es una función aritmética no nula. Por lo tanto, no puede ser f de 1 igual a 0, tiene que ser f de 1 igual a 1. Segunda observación. Si f es una función multiplicativa, es suficiente saber calcular f sobre las potencias de números primos para poder calcular f en todo n número natural. En efecto, por el teorema fundamental de la aritmética, sabemos que todo número natural n se escribe como producto de factores primos, digamos p sub 1 elevado a la alfa 1, por p sub 2 elevado a la alfa 2, etc., hasta un cierto primo p sub k elevado a la alfa sub k. Luego, por inducción sobre el número de factores de la descomposición de n, y utilizando el hecho de que f es multiplicativa, tenemos que f de n es igual a f de p sub 1 al alfa 1, etc., p sub k al alfa sub k. Por f multiplicativa, esto es f de p1 al alfa 1, por f de p2 al alfa 2, etc., por f de p sub k a la alfa sub k. Los números primos son los átomos en la teoría de números. Vamos a probar el siguiente lema, lema 3 de nuestro curso, que dice lo siguiente: sea f una función multiplicativa, entonces la función aritmética g que defino mediante esta fórmula, g de n igual a la suma de los f de d sobre los d que dividen a n, es también una función aritmética multiplicativa. Vamos a hacer la demostración de este tercer lema. Tomemos dos enteros m y n, dos números naturales, primos relativos, es decir, con máximo común divisor 1. Y calculemos g de m por n. Esto es, por definición, la suma sobre los, es la suma de los f de d sobre los d divisores de m por n. Ahora, como m y n son primos relativos, todo divisor de m por n se escribe de la forma siguiente. Es igual a un d' por un d2', con d' que divide solo a m, d2' que divide solo a n, y este d'
y D2', estos dos números son primos relativos. Todo divisor de m por n se escribe bajo esta forma. Entonces esto lo podemos escribir como una suma doble sobre los divisores d' de m y los divisores d2' de n de los f de d, que se escriben como d' por d2'. Ahora bien, f es multiplicativa, d' y d2' son primos relativos, entonces tenemos que f de d' por d2' se escribe como f de d' por f de d2'. Eso es porque f es multiplicativa. Podemos factorizar de la primera suma, la suma interna, el f de d', y eso va a ser igual a suma sobre los divisores d' de m de f de d', esta suma multiplicada por la suma sobre los d2' divisores de n de f de d2'. Acá reconocemos la definición de g. La primera suma de este producto es el g de m y la segunda suma de este producto es el g de n, de modo que esto es igual a g de m por g de n. Acabamos de probar que g de m por n es igual a g de m por g de n cuando m y n son primos relativos. Y eso quiere decir que g es por definición multiplicativa, lo cual concluye la prueba de este lema.